Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Musnik y en las vísperas de un nuevo aniversario más de la ciudad de Puerto Madryn, mañana 28 de julio, vamos a recordar por qué motivo los galeses llegaron a la Patagonia, qué motivos tuvieron para alejarse de su tierra natal para aventurarse a una tierra desconocida hacia mediados del siglo XIX. Bueno, tenemos que dividir esta historia en dos partes. Por un lado, lo que pasaba en Europa y por otro lado, lo que pasaba en nuestro país. El contexto internacional es realmente muy interesante porque estamos en plena expansión del sistema capitalista, estamos dentro de la revolución industrial, estamos en un periodo de ocupaciones territoriales en búsqueda de materias primas, de un progreso económico, tecnológico, que nunca hasta ese momento se había visto, etc. Y por supuesto, quien lideraba este progreso económico, esta ocupación militar, quien lideraba esta revolución industrial iba a ser Inglaterra. Bueno, Inglaterra, el país más rico de la Tierra, el más poderoso, desde hacía ya varios siglos tenía bajo su dominio a las Islas Británicas, ¿no? Al territorio de la actual Escocia, de las dos Irlandas, de Irlanda del Norte, de lo que hoy es la República de Irlanda, y también del pequeño país de Gales, ¿no? Era todo un reino, el Reino Unido de Gran Bretaña. Inglaterra, por supuesto, lo que no lo ocupa por la razón, lo ocupa por la fuerza, ¿no? Siempre la fuerza militar da lugar a la ocupación. ¿Por qué los galeses llegaron a nuestro país? En aquel momento no era nuestro país, pero formaba parte de un territorio a donde el Estado todavía no había llegado, ¿no? Un Estado, una Argentina mucho más pequeña, envuelta en un montón de problemas. Pero para ese momento los galeses estaban preocupados por otras cosas. ¿Por qué? Porque Gales, ya hace siglos que había sido ocupado por Inglaterra. En este contexto de la revolución industrial va a ser mayor todavía este ahogo económico que va a tener este pequeño territorio. ¿Por qué? Porque la revolución industrial necesitaba obviamente para las fábricas, para las máquinas, carbón. Entonces los grandes yacimientos de carbón que se ocupaban en Gales fueron ocupados por los ingleses y manejados por empresarios ingleses, y donde los galeses eran utilizados como mano de obra barata. Ya de por sí la ideología inglesa, su religión, el anglicanismo, los hacía creerse superiores que el resto de los británicos. Y ni hablar de los galeses, eran considerados para los ingleses ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, personas sumamente primitivas, holgazanas, etc. Entonces, con más motivo, se justificaba la explotación, se necesitaba la ocupación para tenerlo justamente en otras tareas. Digamos que el fin justifica los medios. Bueno, eh, ¿por qué un grupo de galeses decide irse? Muchos galeses, al sentirse invadidos justamente por los ingleses, sintieron que todas sus costumbres podían llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque no es que solamente los ingleses los obligaron a trabajar en los grandes yacimientos de carbón. Se los obligó a no hablar en galés, se los obligó a abandonar su cristianismo distinto al cristianismo anglicano, se los obligó a abandonar sus costumbres. No querían que los galeses mantengan sus costumbres. Y esto causó justamente mucho temor en diferentes contingentes de galeses que decidieron emigrar a diferentes regiones del mundo con el objetivo de no perder justamente su cultura. Algunos se fueron a Estados Unidos, que estaba también en plena expansión capitalista. Otros iban a regiones como Australia, que está en pleno crecimiento, un territorio eh, colonial inglés que estaba creciendo, y tenían como problemáticas que estos colonos galeses, al llegar tanto a diferentes ciudades de Estados Unidos como a otras ciudades de Australia, que les costaba integrarse con las sociedades cristianas que ya se encontraban ahí. ¿Qué sucedía? Sus costumbres iban desapareciendo. ¿Por qué? Porque muchos de sus hijos, eh, para evitar ser perseguidos o ser discriminados en las escuelas, dejaban sus costumbres, dejaban sus creencias, dejaban la enseñanza de sus padres, y bueno, y se metían de lleno con sus amigos, con sus nuevos amigos, para no ser discriminados. O sea, algo que los galeses no querían era que sus hijos pierdan la costumbre que ellos, sus padres, le estaban enseñando. Esto es una razón fundamental por la que este grupo de colonos galeses lleguen hacia la Patagonia Argentina. Querían escapar del dominio cultural, económico, político y social
del control inglés en su tierra y querían buscar un territorio que tampoco sea habitado por otros cristianos, por otros civilizados que, pongo entre comillas, les hagan olvidar sus costumbres. Acá pasamos a la segunda parte. Están buscando un territorio en donde, fuera del control estatal, fuera del control urbano, fuera del control, ¿no?, de otros hombres y mujeres que los iban a discriminar, se les iban a reír. Y bueno, acá aparecieron justamente en el territorio del sur de la Patagonia Argentina, donde les prometía un lugar, si bien era inhóspito, un lugar donde tenían que trabajar mucho, un lugar donde seguramente iban a tener algún encuentro con los pueblos originarios, pero sabían de que iban a crecer con más libertad, iban a desarrollarse con más libertad sus costumbres, sus creencias, su religión, etc. Y en aquel momento, y esto es importante discutir, ¿por qué el Estado argentino más pequeño que actual decide que un grupo de colonos galeses se establezcan en la Patagonia, en un territorio considerado indio, un territorio desierto, un territorio en donde todavía el brazo civilizador del hombre blanco no había llegado? En aquel momento nuestro país estaba gobernado por Bartolomé Mitre, un territorio donde todavía las guerras civiles eran muy frecuentes, muchas provincias se rebelaban al poder centralizador de Buenos Aires, todavía la importancia de los caudillos federales hacían que el gobierno se ocupe en otras cosas. Al mismo tiempo, la terrible guerra contra el Paraguay hacía que los recursos económicos del Estado y gran parte de los recursos humanos del Estado estén preocupados por satisfacer los intereses británicos en la República del Paraguay. Entonces, esto dio lugar a que los galeses puedan venir sabiendo que el Estado estaba preocupado por otras cosas. Pero no es que estos temas no se hablaron dentro del Congreso. Tuvieron discusión en el Congreso porque para que se asiente en un territorio que era considerado el Estado argentino, aunque todavía el Estado no había llegado a ocupar. No era cuestión de, bueno, mandado que vengan sin esto discutirlo. Esto se discutió en el Congreso. Por un lado, un grupo de diputados no estaban de acuerdo con que vengan porque este territorio vacío podía llegar a caer en control de un país europeo y después cómo lo frenamos, ¿no? No tenían ganas de que surja un nuevo Gales o un territorio europeo que se afirme como Estado y después no tenga nuestro país recursos para sacarlo. Pero otros que finalmente se impusieron fueron más coherentes, digamos, por el contexto de la época. Bien le venía al Estado argentino que un grupo de colonos blancos, europeos y cristianos se puedan asentar en un territorio hostil todavía para el Estado, ¿no? En donde el salvajismo, el indio, el incivilizado, todavía daba justamente vueltas con total inmunidad y con total impunidad. Total, que se asienten y en algún momento llevaremos la bandera argentina para que por fin nos respeten. Entonces, teniendo el ok del Estado argentino, este grupo, este contingente de galeses pudieron desembarcar un 28 de julio de 1865 sobre las orillas de Golfo Nuevo, donde actualmente se encuentra la ciudad de Puerto Madryn, y puedan, por supuesto, darle vida a toda una región con sus costumbres, con su cultura. Le dieron una importancia económica muy grande, ¿no?, al actual territorio de Rawson, Gaiman, y luego darían nacimiento justamente a la actual ciudad de Puerto Madryn gracias al ferrocarril que va a unir justamente el puerto de lo que sería Puerto Madryn con el valle para que puedan exportarse riquísimas o sabrosísimas o buenísimas cantidades de trigo y de cereales que van a alimentar al mundo, contribuyendo al modelo agroexportador de la República Argentina. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.